bienvenidos a nuestro ciclo Casipra Exporta. Hoy estaremos conversando sobre un tema importantísimo para todos, Acuerdo Interino Europeo y Mercosur. Preferencias, cupos, régimen de origen y aspectos operativos. Y de este tema tan importante nos va a estar hablando Marcelo González Villorú, él es titular de PCRAM, asesor de Casipra y amigo de esta casa. Así que sin más preámbulos, Marcelo, todo tuyo. Bárbaro. Bueno, parece mentira, pero finalmente después de más de 30 años, eh, estamos a las puertas del comienzo de vigencia provisoria, bueno, de forma interina, así dice el acuerdo, pero va finalmente a ponerse en marcha el tan prometido acuerdo Mercosur-Unión Europea. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad la propuesta de hacer un acuerdo para formar una zona de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea nació en el año 94, Hola. en, eh, cuando se estaba recién terminando de conformar el Mercosur. Algunos creemos que la, sobre todo la existencia del Mercosur, básicamente la idea central del Mercosur, está relacionada precisamente con esa propuesta. Parece que si algo favoreció, por lo menos en aquel entonces, la constitución del Mercosur como un proyecto de unión aduanera, aunque sea imperfecta o con todas los bemoles que pueda tener, eh, para mí tuvo que ver precisamente eso, la propuesta de la Unión Europea de conformar una zona de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. O sea, la primera vez que se negociaba un acuerdo entre dos uniones aduaneras, con proyectos además que Mercosur, de alguna manera, más allá de que después cayó un poco en una inercia de cierta inacción, pero el proyecto es siempre mirándose al espejo de la Unión Europea. Entonces, evidentemente, esa propuesta que llegó en el 94, que es ley en la Argentina, además, el acuerdo marco, es del año 94. Sin embargo, pasaron 32 años y recién ahora estamos comenzando a poner en vigencia de forma interina este acuerdo. ¿Por qué de forma interina? Porque, bueno, hay un mecanismo que, a ver, acá se puede ver, que dice notificación relativa al, dice, a la aplicación provisional del acuerdo interino de comercio entre la Unión Europea por una parte y el Mercosur por la otra. Esto lo publicó el 15 de abril, o sea, la semana pasada, la Unión Europea, y dice que en virtud del artículo 23.3 del acuerdo, o sea, hay un mecanismo que permite que se aplique provisionalmente a partir del 1 de mayo el acuerdo. ¿Qué fue lo que hizo posible que esta aplicación provisional a partir del 1 de mayo? La aprobación por parte de los congresos de los 4 países del Mercosur del acuerdo transitorio. Entonces, mm, en Europa, en realidad, para que deje de ser transitorio, tiene que ser aprobado por el resto de los países miembros de la Unión Europea, de los congresos, y obviamente eso va a llevar un tiempo, son 28 países, demora. Pero mientras tanto, el acuerdo sigue en pie, más allá de las oposiciones que sabemos que hay y que habrá seguramente porque eh, ustedes seguramente tendrán presente que a lo largo de todos estos años el acuerdo siempre estuvo en tela de juicio, sobre todo la parte agrícola, digamos, lo que más resaltó en todos los medios es la oposición de los sectores agrícolas. Lo que más se difunde siempre es en Francia. Recuerdo, hay una novela, Serotonina, del año 2018, 2019, donde la novela es un poco distópica y habla de, como que se adelanta y da por sentado de que el acuerdo ya está vigente y lo que hace es asignarle el rol a los chalecos amarillos. No sé si se acuerdan alguna vez una oposición que hubo al régimen, al gobierno francés
y precisamente daba por hecho la vigencia del acuerdo y decía que los duraznos todos venían de la Argentina directamente. Que es el temor de ellos. El temor de los europeos es que los inundemos de productos agrícolas primarios y commodities, y el temor nuestro, obviamente, es que nos inunden de productos industriales. Eso está por verse, es lo que vamos a ver si qué de todo eso se cumple, pero la idea es básicamente hoy no detenernos por ahí en todas estas especulaciones, sino ir a lo concreto, directamente. Por eso es que estamos viendo el PCRAM directamente. ¿Por qué? Porque lo que queremos saber es lo que veo que todo el mundo muy en ascuas, es para ver, bueno, qué pasa a partir del 1 de mayo. Básicamente lo que vamos a tener es un acuerdo muy similar a los que ya conocemos. O sea, si yo voy a una posición arancelaria, cualquiera, eh, 39, 26, voy a poner algunos de los plásticos, pero simplemente voy a la bolsa de la bolsa. Entonces, quiero saber qué va a pasar a partir del 1 de mayo con este producto de la 3926 con la Unión Europea, que en este caso sería de importación. Sí, pero no, vamos a hablar directamente de Expo, porque Casipra lo que más quiere saber es qué va a pasar para las exportaciones argentinas. Entonces, acá ya me está diciendo, como cualquier acuerdo, cuáles son las preferencias establecidas. Eh, ya ven, dispositivos identificables para uso en estomas. Esto es 100%, o sea que esto arranca el 1 de mayo y va a ingresar a la Unión Europea este producto con un 100% de preferencia porcentual. No va a pagar nada. Ya vemos el de al lado que dice rejillas y artículos similares para filtrar el agua, bla, 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 20%. O sea, tiene un cronograma que va a llegar en 5 años a el 100% de preferencia. Se arranca con el 20 a partir del 1 de mayo y ya después el 1 de enero del 27 es 40, 60, 80 y 100. Como es más o menos la mecánica que hemos venido manejando con todos los acuerdos. Primera pregunta, creo que salta a la vista. ¿Cómo? Si yo entré por una posición arancelaria, ¿por qué me salen tantas posiciones equivalentes ahí? ¿Qué pasó? Bueno, primera característica que resalta desde el punto de vista operativo, que nos puede traer dificultades, es que el acuerdo está negociado, las listas negociadas, las preferencias, están expresadas en la NSM 2012 y en la nomenclatura de la Unión Europea, esto que estamos viendo, en 2013, que en realidad es la 2012 con alguna modificación. En el 2012 hubo una de las tantas enmiendas del sistema armonizado que nos afectaron a todos los países. Eh, entonces, claro, tenemos como mínimo acá ya tenemos dos equivalencias que pasar. La modificación que hubo en el 2017 y la modificación que hubo en el 2022, 2023 para la Argentina, del sistema armonizado. Entonces, ya partimos de un problemita que técnicamente tenemos que dar un pasito más intermedio, porque tenemos que hacer la equivalencia entre la posición que figura en el acuerdo y lo que está vigente actualmente tanto en la Unión Europea como en el Mercosur. ¿Mm? Eh, Inclusive para el caso de importaciones, este, y bueno, para las Expo también, o sea, en relación o sea, esta preferencia porcentual se aplica sobre el derecho vigente en cada uno de los países. En realidad el acuerdo no dice eso. El acuerdo lo que dice es que, a ver si lo vamos a mostrar. Ahí lo podíamos ver, pero vamos a mostrar lo del que estábamos viendo antes. Del, en el acuerdo, los listados están expresan el arancel, o sea, el arancel general vigente, así dice el acuerdo, que se aplica sobre el arancel general vigente. Ahora, el arancel que está expresado en el acuerdo es del año 2012, no es el actual. Entonces, para poder, yo lo que quiero es mostrarles para que vean cómo es el original, el crudo.
preferencias otorgadas por la Unión Europea, o sea que esta es la parte de Expo, y acá van a ver, este es el texto original del acuerdo, donde dice tipo básico, ahí lo que está diciendo es cuál es el arancel vigente en la Unión Europea. ¿Mm? Si es exención, obviamente cero, si en este caso vemos que es 0,5, que son los caballos. Este. Ahora, ¿qué pasa? Este arancel no es el actual. Este arancel es el que estaba vigente en el 2012, 2013, como pueden ver acá. ¿Mm? Lo que dice el acuerdo es que la preferencia, que tampoco ven que acá está expresado, dice categoría de desgravación, porque no ponen el cronograma. El cronograma surge de la decodificación de cada uno de estos códigos, pero no es tan complicado. Obviamente que nosotros en Pizarram ya lo damos con el cronograma como corresponde, pero estos numeritos significan cuántos años va a tardar esta posición en llegar al 100% de preferencia. ¿Mm? O sea que más allá de a ver cómo se aplica y cómo es la historia, simplemente lo que hubo que decodificar es pasar de una cosa a la otra, nada más. ¿Mm? Pero era solamente eso. ¿Mm? Ahí volvemos. Espera que se me fue la pantalla. Ahí estoy. Marcelo, Marcelo, te quería consultar si hay alguien conversando al lado tuyo, que escuchamos un eco de alguna voz. ¿Puede ser? Sí, ¿No? ya está. Ahí lo estamos hablando por teléfono a alguien, pero Ah, bien, bien. Perfecto, lo gracias. cortamos. Y sí, porque está todo el mundo llamando con este tema, obviamente, de la Unión Europea, Claro, claro. porque es el tema del momento y bueno, Gracias. hay mucha inquietud al respecto. Entonces, bueno, lo que les decía era esto, que lo que está en el acuerdo, el texto que uno puede consultar, está en posiciones viejas, ¿m? En posiciones del 2012, y el acuerdo lo que dice es que se van a aplicar esos aranceles, salvo que el arancel actual sea menor. Porque eso ya es directamente normativa OMC, que siempre por cláusula de nación más favorecida, la preferencia, que es lo que no va a variar, la preferencia siempre es la que se conserva, se va a aplicar sobre el arancel menor, siempre tomando como referencia eso que dice el acuerdo de ese arancel que veíamos recién, que estaba vigente en aquel momento. Seguramente, por ahí ya lo olvidaron, pero de paso lo muestro, los aranceles de importación van a ver que, por ejemplo, están los aranceles de cada uno de los países. ¿Por qué? Porque es probable que en algún caso esté en alguna lista de excepciones, como se salta a la vista. Ahora, ¿qué pasa? Estos aranceles, que son del 2012, fueron modificados sobre todo, así a simple vista, en la última enmienda, o sea, la del 2023. ¿Qué pasó? Mercosur hizo una reducción del 10% sobre el arancel externo común. Por ejemplo, estos dos que ven acá son cero actualmente. Eh, Mercosur hizo toda una rebaja, o sea, el 14 es el 12,6. En el acuerdo no se ve eso. ¿Pero qué significa? ¿Que tengo que volver al arancel del 2012? No, no, la preferencia se va a aplicar sobre el arancel vigente porque en general es menor. Habrá que estudiar, o sea, en los casos que corresponda, en aquellos casos donde el arancel sea mayor, sería solamente para algunos casos de listas de excepciones, pero si bien todavía, por lo menos yo no he registrado ninguno de esos casos, pero seguramente va a haber, y lo que tenemos que tener siempre en cuenta es que la preferencia se aplica sobre el arancel vigente. ¿Mm? ¿Por qué? Porque partimos de la base que es menor que el que estaba declarado en el 2012. Si el del 2012 fuera menor, la preferencia debería aplicarse sobre el arancel vigente en aquel momento, lo cual, desde el punto de vista operativo, se presenta bastante complejo, porque no sé cómo hará el SIM para retrotraer esa situación. Acá lo que pueden ver es que es bastante dispar la situación. O sea, hay preferencias del 20%, 9,1, o sea, esto va a alcanzar el 100% recién en el 2036. ¿M? 6,3,
¿m? E inclusive van a encontrar casos de preferencias, acá tenemos un ejemplo, posición excluida de las preferencias arancelarias. Directamente no tiene preferencia. ¿Eh? O sea, eso puede ocurrir. Como puede ocurrir también que la preferencia, son pocos los casos, pero hay casos de preferencias fijas. O sea, no hay preferencia, hay un arancel directo y se aplica a eso y nada más que eso. Eh, ¿Qué pueden encontrar también? Sobre todo en el caso de exportación, es esto. Para las exportaciones también pueden llegar a encontrar cupos o aranceles que se aplican, por ejemplo, solo para determinado producto, o hay casos donde según el valor se aplica la preferencia, y si el valor es inferior a determinado número, no hay preferencia. ¿Mm? O sea, en general estábamos acostumbrados a acuerdos que eh, manejaban la totalidad del universo arancelario. Acá sí, pero en realidad lo que va a ocurrir es que hay mercaderías que, sobre todo de importación, que era lo que estábamos viendo antes en pantalla, no tienen preferencia alguna. Fíjense que para la misma posición arancelaria, sin entrar en detalle de qué producto estamos hablando, acá ven que hay preferencias del 100, del 20, del 100, pero el guioncito, o sea, que no exista preferencia, para Expo no existe, sí para Impo. O sea, en general, como suele ocurrir en este tipo de acuerdos, digamos, en este caso el que sería más poderoso que la Unión Europea es más lo que concede que lo que recibe. O dicho más técnicamente, los plazos de la Unión Europea son más cortos y son más largos los del Mercosur. ¿M? En general. Pues obviamente los casos clásicos de las carnes y los productos que tienen cupos, esos obviamente son los casos problemáticos, que inclusive está contemplado la posibilidad de que haya, como pueden ver en este documento, Parando. cláusulas de salvaguardia que se Voy puedan a ver aplicar. si estaba bien el origen primero. Sí, sí, eso es lo que les iba a decir ahora, porque sé que es el tema también que más les interesa. Acá puse origen, ¿no? Y acá me está diciendo cuál es el requisito de origen. ¿M? CP es cambio de posición, dice cambio de partida, perdón. Está todo explicado igual cada uno de los términos, pero ¿cuál es la rareza, por llamarlo de alguna manera, de este acuerdo? Eh, Fíjense que el anexo este, que es el texto original o sea, el anexo 3D es dentro del acuerdo el que hace referencia a este tema. Dice, del Acuerdo Interior de Comercio, Unión Europea-Mercosur, certificado de origen Mercosur. ¿Cómo Mercosur y Unión Europea? Bueno, el acuerdo en realidad no prevé la existencia de un certificado de origen. ¿M? Eh, el acuerdo de lo que habla es específicamente de una declaración de origen. ¿Mm? Anexo 3C dice declaración de origen. Si ustedes van al acuerdo, van a ver que dice declaración de origen. Ven que son 6 páginas. ¿Saben por qué son 6 páginas? Porque están las distintas versiones, búlgara, croata, checa, danesa, neerlandesa, inglesa, estonia, hasta que al final allá aparece la española. Acá está. Y fíjense lo que es la declaración de origen. Simplemente son estos 3 renglones. Dice, el exportador de los productos incluidos en el presente documento, número de referencia del exportador, declara que, salvo clara indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un régimen preferencial. Y después va lugar y fecha y firma del exportador y se acabó la historia. Y esto, como dice el régimen de origen, eh, lo van a encontrar directamente. Puede estar incluido en cualquier lado, en la factura, en una hoja aparte. Lo encuentran acá en el régimen de origen, van a ver que dice específicamente que la declaración, espere que llegue el artículo, productos totalmente obtenidos. O sea, las normas de origen están expresadas, pero el acuerdo no dice nada respecto de que yo tenga que hacer un certificado de origen. ¿M? O sea, la declaración de origen directamente
puede estar en la factura, en cualquier otro lado, que se los quiero mostrar directamente dónde está. Procedimientos de origen, condiciones para la emisión, ¿eh? Validez de la declaración. La declaración de origen se le varía por 12 meses, tal cual ahora la del Mercosur, que también es lo mismo. Dice, de la fecha que haya sido emitida por el exportador. ¿Por qué? Porque parte de la base de que esa declaración la hace el exportador directamente. ¿Mm? Y creo que lo decía más adelante. Que dice que puede estar en cualquier lado, en la factura, no es, o sea, digamos, el certificado solamente aparece para el Mercosur, acá hace referencia al anexo 3D, porque es transitorio, dice medidas transitorias. Durante un periodo no superior a 3 años a partir de la fecha de entrada en vigor, la Unión Europea aceptará también, esto es otra cosa que tenemos que todavía no está clara, como declaración de origen un certificado de origen que indique que los productos importados en la Unión Europea cumplen los requisitos de origen establecidos en el presente acuerdo. Eh, Mercosur presentó el formulario, que es el que estábamos viendo recién, ¿no? Pero todavía en la Argentina no tenemos ningún documento que nos diga cómo se va a aplicar. ¿A qué nos referimos? Básicamente, más que nada, el hecho de que en Mercosur, Argentina no adhirió a la autocertificación. Eso lo deben tener presente. Entonces, no sabemos si Argentina, por decisión unilateral, va a decidir que el certificado de origen para la Unión Europea es obligatorio o no. O sea, el certificado de origen, así como está expresado, como veíamos recién, ¿no? En estas medidas transitorias, dice que aceptará también como declaración de origen. O sea, como que sería una opción, una segunda opción. O sea, está la posibilidad de la declaración de origen y la posibilidad del certificado transitoriamente, como dice acá, por 3 años. ¿Mm? Después dice que se podrá prorrogar por 2 años más. Lo que no tenemos todavía es algún tipo, o esperamos que exista, algún tipo de reglamentación nacional respecto de si se va a adoptar esto solamente como posibilidad o si la certificación de origen, o sea, a través de un certificado de origen y no de la declaración, va a ser obligatoria o no. ¿Mm? Eso todavía no lo sabemos. Inclusive, tampoco sabemos, acá en el campo 11 dice criterio de origen. Mercosur mandó un instructivo al respecto, pero utilizando las normas del Mercosur, o por lo menos muy parecidas a las del Mercosur, que de algún modo están en el acuerdo. Lo que ocurre es que no están expresados de la misma manera. O sea, el Mercosur pone el ABC que estamos utilizando hoy en el Mercosur, lo pone como parte del instructivo y, no sé, a priori por lo menos suena medio arbitrario respecto de que eso pueda ser lo que corresponda que acepte la Unión Europea. O sea, la declaración de origen, como estábamos viendo recién, es bastante escueta, dice solamente que declara que estos productos gozan de un origen preferencial. Simplemente alcanza con la firma del exportador para que sea condición suficiente para que se considere, o sea, como que se considere válido esa declaración de origen. De todos modos, en el régimen de origen dice claramente que el exportador tiene que estar preparado para responder en caso de que sea consultado o que se le pida información adicional respecto de lo que declaró ahí en esa declaración de origen. ¿M? O sea, que tiene que estar, o sea, obtener todo aquello que nosotros hoy manejamos a través de la declaración jurada que se hace previa a la certificación. eh, de alguna manera quedaría contemplada en esta posibilidad de que el exportador tenga a mano siempre todos los elementos para demostrar que se cumple efectivamente con las normas de origen del acuerdo. ¿Mm?
Hay una O sea, consulta, sí, Marcelo, que para que no se nos pase y se nos quede después en el tintero. por Y supuesto. pregunta Sofía, buenos días, es decir, que como exportadores necesitaremos certificado de origen, pero no será requisito contar con uno para importar, sino que el proveedor garantizará el origen con la leyenda mencionada en alguno de los documentos de la operación. Sí, básicamente es así. En realidad, o sea, sí, sí, contundentemente respecto de lo que venga de la Unión Europea. O sea, las exportaciones de la Unión Europea van a ingresar al Mercosur con esta mera declaración de origen. O sea, no existe de parte de la Unión Europea el certificado de origen. O sea, Bien. también, obviamente, cuando decíamos de alguna norma nacional, creemos que la aduana de alguna manera va a tener que sacar algo como para decir, bueno, ¿cómo va a controlar esas declaraciones? Este, no sé, en estos días estamos tratando de tapar agujeros, a ver cómo, los baches, a ver cómo se va a manejar esto, pero alguien me decía, bueno, mandarán todo a rojo, a todo canal rojo para ver si efectivamente se cumple con las condiciones de origen o no. Eso obviamente quedará en manos de las autoridades para ver cuál va a ser la actitud a tomar respecto de cómo se controlará esa declaración de origen. A priori suena realmente muy poca cosa. eh, no, obviamente no tenemos experiencia en esto. A mí lo que me llama la atención es que Europa tiene muchos acuerdos vigentes prácticamente con todo el mundo y si adoptan esto es porque obviamente a ellos les debe estar funcionando, porque si no, no, no lo harían de esta manera. O sea, la experiencia nuestra es, es bastante dispar al respecto. Acá lo que estamos viendo, esto que yo les decía, era el tema de las pruebas que tiene que tener el exportador, y dice Se la acá. callado. A ver, un segundo, por Sí, favor. sí. Ahora No, no. sí. Lo que dice acá dice que el exportador que emite una declaración de origen deberá conservar durante al menos 3 años, a partir de la fecha de emisión, una copia de la misma y de los documentos, ¿eh? Conservará la declaración, como que tiene que tener un control sobre esto. Pero de todas maneras, sí, será cuestión de ver cómo va evolucionando. Lo que estamos esperando es que salga alguna normativa respaldatoria nacional respecto de cómo va a ser el control de estas declaraciones de origen que en principio asustan un poquito. Respecto, o sea, la única experiencia que tenemos en relación a esto es la autocertificación que se empezó a aplicar en el Mercosur solamente por parte de Brasil. La aduana tiene ahí un mecanismo para controlarlo, pero, pero hasta ahora por lo menos está recién, es incipiente, o sea, es algo que es novedoso y que todavía no hay mucha experiencia al respecto. ¿M? Pero, ¿Cómo? Sí, o perdón, sea, perdón. sí, sí. Lo que sí quede respecto a la pregunta, ¿no? Que tiene que quedar claro es que eh, Europa no va a mandar certificado de origen porque no está contemplado, y en el caso de Mercosur, hasta el momento lo que sabemos es que mm, como dice acá, las medidas transitorias, eh, es una opción, porque acá dice aceptará también. ¿M? Entonces, este también podría eventualmente ser interpretado por la Argentina y decir, no, en Argentina no va a adoptar la declaración de origen, sino que va a obligar, de alguna manera, a la utilización del certificado, algo parecido a lo que se decidió dentro del Mercosur, ¿no? O sea, respecto la autocertificación. Pero hasta el momento, salvo la ley 27.800, que es la aprobación del acuerdo interino por parte del Congreso Nacional, Argentina hasta el momento no ha dictado ninguna norma. Entonces, queremos creer que, llegado el momento, antes del 1 de mayo, por favor, tendremos al menos algún instructivo, algo que le dé cierta institucionalidad a todo esto, porque al menos sobre todo no estamos
culturalmente no estamos acostumbrados a manejar este tipo de elementos. Otra cosa que también queda en evidencia es que esa declaración que veíamos el 3C, ¿no? 3D. Mientras buscas allí, Marcelo, te Ahí está, comento sí, que, que abrimos un segundo para esta pregunta y se unieron 6 personas más a preguntar. está Entonces, perfecto, buenísimo. Dale, dale, dale. no sé Vamos. si quieres que las vamos contestando o No, esperamos al no, final. las vamos contestando porque en realidad me parece que lo más importante es calmar, o sea, esto, tapar los agujeros de acá al 1 de mayo, si no, Sí, vamos a estar este, todos desesperados, se genera mucha bien, inquietud con esto y me parece que lo más importante es lo que la gente quiere saber, no lo que yo les diga. exactamente. Bueno, te leo entonces las siguientes preguntas, ¿sí? Ruth consulta, Marcelo, el certificado de origen del que habla el anexo 3D del acuerdo se refiere para la Expo del Mercosur Europa, pero Sí, entiendo que no se, perdón, que no sería a la inversa. ¿Es así? Es sí, sí, decir, sí. la INPO Argentina solo está previendo la declaración de origen y no el certificado. ¿Entendemos bien? Exacto, Europa, de acuerdo a lo que dice el acuerdo, no va a emitir, o sea, la existencia del certificado de origen es solamente para Mercosur, por eso, como dice el 3D, como medida transitoria, ¿eh? O sea, ellos lo van a aceptar, pero insisto en esta palabrita que está ahí que dice también, ¿eh? También, o sea, esto me está hablando de que tengo dos opciones. Tengo la opción de la declaración de origen y la opción del certificado. Esto es lo que prevé el acuerdo. Por eso insisto en este punto de que sería tranquilizador que la Argentina, ya a través de la Secretaría o de la aduana o de como sea, que aclare este punto en el sentido de que si va a ser así como una opción o si tal cual se procedió en el Mercosur, se va solamente a seguir trabajando con el certificado de origen. ¿M? Y lo que está previsto, por las dudas, es que ese certificado que solamente va a emitir Mercosur como opción es por un periodo no superior a 3 años, con la posibilidad de una prórroga eh, por un periodo máximo de 2 años, como dice acá. ¿M? Lo que dice acá en el punto 3 dice, el Mercosur remitirá el formulario y trámites del certificado de origen a la Comisión Europea. Eso ya se hizo, por eso es que podemos mostrar el certificado este que tenemos acá, ¿no? O sea, obviamente esto responde, es más, lo publicó la Unión Europea en su boletín del viernes pasado, el formulario de origen del Mercosur. ¿Eh? O sea, ¿por qué? Porque Mercosur se lo remitió a la Unión Europea, ellos lo aceptaron, o sea, pum, y lo publicaron. Pero Argentina hasta ahora no ha publicado nada. Sigo con otra pregunta. Buenos Dale. días, este es Juana Pires. En caso de una operación con triangulación, ¿la leyenda debe estar en ambas facturas o únicamente en la que vende a la Unión Europea? En realidad, no, yo creo que no está aclarado porque no lo dice en ningún lado, pero en realidad se entiende que es podría, o sea, como lo contempla que esté dentro de la factura. Yo entiendo que como habla del exportador, entonces el exportador no tiene por qué ser el productor, es el exportador. Entonces, mientras se haga cargo de la declaración, porque es eso, o sea, el que firma la declaración de origen se está haciendo cargo de la información que esté volcada, aunque no sea él el productor. Esto igual, esto corre para todos los casos, ¿no? Aún mismo en el certificado de origen. No tiene por qué ser el productor el exportador. ¿M? Entonces, lo importante es que en algún papel, porque el acuerdo lo permite, conste esta declaración de origen. Podría ser la misma factura y en el caso de una triangulación, o sea, o mejor dicho, de una factura comercial desde un tercer país eh, o de un tercer operador, con que conste, por ejemplo, en la factura, ya está, porque el que se hace cargo es el exportador. Bueno, leo ahora de Franco Cusiaro. ¿Qué pasa si el día de mañana
una posición cambia de nomenclador o cuando se generan nuevas posiciones, teniendo en cuenta que no estarían en el acuerdo. Claro, sí, pero no, porque el acuerdo contempla en realidad el universo arancelario más allá de que no todas las posiciones tienen preferencia. Sobre todo en IMPO vimos que hay, bueno, en Expo también, hay posiciones que no tienen preferencia, que directamente están fuera del acuerdo. Pero así como estamos mostrando, por ejemplo, para este caso de una posición puntual de la nomenclatura del Mercosur, las equivalencias con las posiciones actuales, ven que, fíjense, 39-26 como 85-36, como 96-19, claro, estas partidas no existían, esta sobre todo, la 96-19, en el 2012 no existía. Entonces, si surgen, de hecho, el año que viene debería ser la enmienda, pero no va a ser recién en el 2028. Eso va a ocurrir. Y los cronogramas, fíjense, que son a más largo plazo, acá el 2036. Hay, en el caso del sector automotriz, hay cronogramas a 15 años. Obviamente que en esos 15 años va a haber modificaciones de la nomenclatura, pero en ese caso lo que prevalece, pero esto digamos, no es exclusivo de este acuerdo, sino de cualquier otro acuerdo, lo que prevalece es la mercadería. O sea, si la mercadería tiene asignada un cronograma en este caso, eso, pase lo que pase con el código arancelario, la preferencia se va a mantener. En todo caso, sí, siempre se puede generar eh, más o menos polémica en función de estas modificaciones, pero en general se asume que estas modificaciones, de hecho, van a ocurrir, siempre están ocurriendo. Eh, Formalmente cada 5 años, pero a veces pueden ocurrir por un cambio de criterio, sucede y obviamente eso no puede hacer de ninguna manera que se caiga el compromiso contraído de aplicar una preferencia arancelaria, ¿no? La preferencia se va a mantener sea cual sea el código. Cualquier cosa, igual si digo, si Hay otra pregunta acá de respuesta Lucas no la tenés, Arosa. eh, la seguimos hablando, no hay problema. Pero esto es así, igual es así en todos los acuerdos. Sí. Leo otra pregunta. Mm. Lucas Arosa. Para exportación, ¿podrían confirmarme si este beneficio comienza a aplicarse a las facturas E con fecha 1 de mayo? En este caso, ¿todo lo emitido con anterioridad no estaría alcanzado por esa preferencia? ¿O bien se aplica a todas las cargas que arriban a la Unión Europea a partir del 1 de mayo, independientemente de la fecha de la factura? Exacto, exacto, porque el tema es que el acuerdo comienza a aplicarse a partir del 1 de mayo. O sea que todo lo que se nacionalice en la Unión Europea a partir de esa fecha va a gozar de la preferencia, en la medida en que tenga la declaración de origen, ¿no? Obvio, y que desde ya se cumpla con los requisitos de origen determinados. Pero sí, Luego, sí, no no, no, termina, no, por favor. está claro. Digo, eso es en realidad, ¿por qué? Porque la preferencia, como se aplica a los derechos de importación, entonces, en el momento en que se oficializa la operación, si eso ocurre a partir del 1 de mayo, listo, ya está, ya la preferencia está vigente. En la medida que se cumplan todos los requisitos, no hay, o sea, hay que aplicar la preferencia, necesariamente. Bien. En el caso de la importación, ¿el acuerdo es aplicable a partir de la fecha de arribo del medio de transporte, facturación o embarque? No, no, es cuando se nacionalice. Es cuando se nacionalice la mercadería. Cuando yo eh, lo presento en la aduana, o sea, en ese momento, si igual, insisto que por ahí como la aduana todavía no ha hecho ninguna declaración, no dice cómo se haría y cómo, digamos, si es que hay que poner. Tenemos miedo, porque tenemos miedo que por ahí manden autodeclaración, una cosa así, porque no está todavía, o sea, no sabemos cómo lo van a cargar y eh, está esta dificultad de la que hablábamos al principio, de que está expresado en 2012. Entonces no tenemos todavía la certeza o cómo va a ser la aduana para cargar. Supongo que como el resto de los acuerdos, no es el único acuerdo que está expresado o sea, por ejemplo, el acuerdo con Chile, el acuerdo 35,
está en Naladiza 2012. Entonces, las equivalencias básicamente son las mismas porque las equivalencias más que nada se manejan a nivel los primeros 6 dígitos y entonces no debería tener problemas el SIM de poder aplicar las equivalencias para estas preferencias de la Unión Europea. Pero, insisto, estoy especulando porque no sabemos si al 1 de mayo esto va a estar operativo efectivamente en el SIM. Y por eso el temor es que te hagan autoliquidar, que sería ya bastante complejo, ¿no? Pero nos estamos adelantando, ahí no podemos, o sea, es mera especulación. Sí. Bueno, ¿seguimos leyendo preguntas o avanzamos con la presentación? ¿Qué No, prefieres, Mar? yo prefiero las preguntas porque en realidad Bien, o sea, lo que tenemos que ver, el acuerdo de por sí digo, es gigante, si alguien sí. lo quiere, este, es una locura, o sea, por eso le mostraba ahí esto que está acá, porque acá está todo partido el acuerdo, pero si lo ven todo junto, es para volverse loco, sobre todo, bueno, acá la parte este apéndice 2A1 que es el Expo, y el 2A2 que es el de IMPO, claro, son listados larguísimos, pero todo el acuerdo en sí es muy largo y de hecho el acuerdo prevé no solamente la cuestión comercial, sino que ve también, hay toda una serie de medidas que en realidad no van a estar en vigencia, salvo esto, lo de la parte comercial, porque después el resto todavía tiene, o sea, la asistencia mutua, es bastante ambicioso el proyecto del acuerdo, ya les digo eso. Nació en el 94 como un proyecto de integración bastante integral, ¿no? O sea, como de una cosa que tendía a unificar medidas y reglamentos técnicos, etcétera, etcétera. Eso todavía no va a estar vigente, pero está previsto y en algún momento se supone que esto, si el acuerdo evoluciona como se esperaba, por lo menos desde un principio, esto va a entrar en vigencia. Pero me parece que lo más interesante es ir por eso es que hacemos hincapié en la charla, lo que pusimos fue hacer hincapié en la parte operativa. Y creo que la cuestión operativa surge más que nada de las preguntas del operador. Bien. Bueno, continuemos entonces con otras preguntas, ¿sí? Dale. Por favor, me confirman si entendí bien, la desgravación será a partir del derecho más bajo, sea el Sí, actual o el básico del acuerdo. Es decir, exacto. no será siempre ni el que dice el acuerdo ni el actual, sino el menor. Claro, normalmente uno diría, sobre todo en el caso de importación, porque más que nada porque lo conocemos, lo tenemos más presente y sabemos que, así a simple vista, cuando uno ve 14, dice, no, pues si el 14 ya, salvo muy pocos casos, el 14 es 12,6. Entonces, ¿sí cómo? ¿Qué es lo que...? Pero claro, el acuerdo prevé, a ver, espera que lo dice, pero lo dice, claro, de una manera bastante. Dice, salvo que se disponga lo contrario, cada una de las partes reducirá o eliminará sus derechos, bueno, de acuerdo al anexo. La clasificación, acá dice un poco lo que decía la pregunta anterior, ¿no? De las nuevas líneas arancelarias. Sin perjuicio de lo dispuesto, dice, durante el periodo de 2 años, a partir de la Unión, no aumentará los derechos, o sea que aplicados al 31 de diciembre. No, pero esto es para Paraguay, esto es específico. Eh, Dice, no aumentará, ¿no? A partir del acuerdo, una parte no introducirá nuevos derechos de aduana, ni aumentará los derechos de aduana que ya apliquen con arreglo a los tipos básicos establecidos en el anexo 2A sobre el comercio de mercaderías original entre las partes. Para mayor certeza, una parte podrá aumentar un derecho aplicable, ¿ah? Que haya sido reducido unilateralmente hasta el nivel... Y acá, si una parte reduce, acá es donde dice, ¿m? Este es en realidad el concepto aplicado de nación más favorecida. ¿M? Entonces, ese es el que prevalece y es el que sustituye al básico. Esto es lo que dice acá en el punto 7. ¿M? Entonces, dice, a efectos del cálculo preferencial para esa línea arancelaria, siempre el inferior. ¿M? Bien. Bueno, acá hay otra pregunta de Sofía. ¿Se podrá ampliar la explicación sobre cómo aplicar las equivalencias
tanto de INPO como de Expo? En realidad no hay magia, ahí sí que no hay magia de ningún tipo. La equivalencia, o sea, en este caso nosotros por lo menos en Pensarram lo que hacemos es aplicar las tablas tal cual, son tablas oficiales, pero eh, desgraciadamente la equivalencia no es matemática. O sea, tenemos un código asociado a un texto o a una mercadería en concreto. Y eh, sí, puede ser que en la mayoría de los casos uno dice, ah, tal código le corresponde a tal otro, pero a veces no es tan simple. Muchas veces esto ustedes lo saben por el tema clasificatorio, que no es tan unilateral y que a una posición le puede corresponder una u otra, o inclusive cuando hay más de un cambio, se pueda complicar. Entonces, no, lo fundamental es despejar la cuestión y decir, bueno, la mercadería en el acuerdo figura con tal código. Lo sumo lo que hay que hacer es tratar de encontrar cuál es el código que le corresponde actualmente, pero la preferencia se conserva. Eso es lo más importante. O sea, si la mercadería está negociada, porque cambia el código, no puede perder la negociación. Lo que en todo caso habrá que buscar es, porque tampoco podemos preverlo, o sea, no sabemos qué va a ocurrir con la enmienda del 2028 y mucho menos con la que venga después. Los criterios suelen cambiar, de hecho, a veces, o sea, incluso van apareciendo y desapareciendo mercaderías por una cuestión tecnológica, por ejemplo. Entonces, o por falta de uso también en muchos otros casos. Entonces uno dice, bueno, pero ¿y entonces por dónde va la mercadería? ¿No? Por donde vaya, sea la posición que sea, la preferencia se tiene que conservar. O sea, eso es lo más importante. No, o sea, normalmente la tabla de equivalencia lo resuelve. No siempre es tan fácil. Fíjense que en este caso que estábamos viendo, que fue un ejemplo al azar, me está tirando hasta capítulos distintos. Es decir, pero ¿en qué caso la 3926 fue a parar al 8536? Y bueno, puede ser. Acá dice conectores de fibras ópticas, ¿no? En algún momento pudo haber ido esto por la 3926. Suena medio raro. Lo de las compresas, tampones, todo este tipo de cosas, sí, porque es una partida de la 9619 que se creó la enmienda creo que del 2017. Apareció ahí, no existía. Entonces, ¿qué pasaba? Todos estos artículos iban por su elemento constitutivo. Y en algún caso podría ser que alguna de estas cosas fuera de plástico, por ejemplo. O como dice ahí, napa de fibra de celulosa o algo por eso la 3926 y la partida bolsa, porque la que entramos es la 3926 90 90 99 99, o sea, la bolsa de de los artículos de plástico, ¿no? Entonces tiene cierta lógica. Claro, hay que encontrársela. A veces hay que darle una vuelta más de tuerca para decir, che, ¿por qué aparece esto? Y recuerden que siempre que las tablas de equivalencia no operan a nivel Mercosur, sino que operan a nivel sistema armonizado, o sea, operan sobre los 6 primeros dígitos. Entonces uno obviamente tiene que hacer un trabajo de descarte, sobre decir, no, esto no tiene nada que ver con mi producto y listo. Pero lo importante es conservar siempre la preferencia. Lo que nosotros sabemos que se debe mantener es la preferencia, le corresponda al código que le corresponda. El producto fue negociado con determinada preferencia o en determinado cronograma, eso debe mantenerse y debe respetarse. Bien, y hay otra pregunta acá de Juana Pires. ¿Cuál es el certificado de origen que se utilizaría para una exportación de Mercosur a la Unión Europea, más allá de la declaración de origen en la factura? Claro, no, el tema es que si hago el certificado no haría la declaración de origen, o sea, uno es o uno u otro. Eh, Obviamente hablamos del certificado de origen, como dice acá, Mercosur, o sea, porque solamente lo van a hacer los países del Mercosur, y hasta ahora sería como una opción, o sea, yo o hago la declaración o hago el certificado de origen. Digo hasta ahora más que nada porque no está claro, o al menos la Argentina no se ha expresado, en si va a utilizar la declaración de origen o va a obligar o va a imponer la aplicación del certificado de origen Mercosur. Me refiero más que nada, esto de obligar o imponer tiene que ver con la decisión de Argentina de no aplicar la autocertificación en el caso del Mercosur. Entonces, si siguiéramos ese mismo criterio, eh,
podría Argentina unilateralmente decidir que las exportaciones argentinas van siempre con certificado de origen, simplemente porque las autoridades argentinas lo deciden de esa manera. El acuerdo dice que es una opción, o la declaración de origen o el certificado de origen para las exportaciones del Mercosur, y ya vieron que es inclusive temporario. ¿Mm? O sea, esto no es, ahí lo dice, ¿no? Es por 3 años, con la opción de que sea prorrogable por otros 2 más. Pero lo que no podemos o no tenemos ningún elemento todavía para saber es si la Argentina unilateralmente decide eh, exportar únicamente utilizando el certificado de origen. Eso supongo que, bueno, les queda un poquito más de una semana para decidir qué decisión van a tomar, ¿no? Está claro, ¿no? Digo, Sí, si sí, no, sí, sí. remarquen, miren que la intención más que nada es esta, es la de tratar de contener al operador para no volvernos locos y decir, bueno, che, ¿qué pasa con esto? Porque sí es cierto que fue un poco intempestivo todo esto, vino todo muy de golpe. Es más, en un principio cuando se aprobó, incluso cuando los congresos del Mercosur aprobaron el acuerdo, eh, en general todos nos relajamos y dijimos, "Bueno, hasta que lo apruebe la Unión Europea". Pero claro, apareció ese artículo y dije, mira, existe un mecanismo por el cual el acuerdo puede entrar en vigencia sin que pase por los congresos de la Unión Europea, porque el propio acuerdo o sea, lo único que exigía era, porque obviamente ellos ya han hecho esto, creo que con Japón y no sé si con Australia, ya habían aplicado una cosa así. Porque lo que sí sabemos es que no hay unidad de criterio en la Unión Europea. Habrán visto en los diarios seguramente manifestaciones en contra del acuerdo, sobre todo, como les decía al principio, de los sectores agrícolas franceses. En Madrid no hace mucho hubo un tractorazo en contra del acuerdo con el Mercosur. Lo que también es cierto es que si bien son países que, por lo menos por tradición cultural, para nosotros tienen cierta importancia, eh, cuantitativamente los países que se oponen al acuerdo son pocos. O sea, si hablamos de 28 países de la Unión Europea y hablamos de 4 o 5 que son los que se oponen, o sea, Francia, España, no oficialmente, sino son sectores de España. Oficialmente España ha apoyado mucho el acuerdo. Lo mismo ocurre con Portugal. Italia en un principio estaba en contra, pero finalmente arreglaron. Irlanda es otro que se pone, Polonia, pero después el resto no se ha expresado en contra del acuerdo. No. Entonces, cuantitativamente, digo, el voto van a perder porque son pocos los países. De todos modos, habrá que ver qué es lo que sucede. Fíjense que está previsto la aplicación de cláusulas de salvaguardia, o sea, con el llegado del caso, sabemos que los europeos el otro día un funcionario de una de las cámaras que emiten certificado de origen decía, Europa tiene un ejército de burócratas preparados para poner freno a cualquier cosa que les pueda afectar, ¿no? En los intereses comerciales. Entonces, acá este es el reglamento que salió el 19 de marzo respecto de la aplicación de cláusulas bilaterales de salvaguardia, o sea, donde determinada importación en la Unión Europea afecte la producción de determinado sector y van a recurrir a este tipo de cosas. Si no, llegado el caso, recurrirán a reglamentos técnicos o como empezaron a aplicar a partir de este año, la huella de carbono. Eh, Incluso hay una reglamentación también que contempla, que dice que si son productos que provienen de áreas desmontadas después del 2020, también van a tener restricciones de ingreso. O sea, Europa en ese aspecto es bastante restrictivo y muy defensor de sus intereses, nada más, tengan o no tengan razón. Entonces, este, obviamente todo esto se irá viendo en la medida que el acuerdo empiece a regir. ¿Mm? A ver, y un momentito, creo que tenemos otra pregunta. A Sí, ver. para Expo, ¿no hace falta el certificado de origen común extrazona?
Solamente con el agregado de declaración de origen en la factura estaríamos cubiertos, por supuesto, Hasta ahora sí, hasta el salvo momento sí, sí, estamos dando vueltas medio sobre lo mismo, pero sí, básicamente el acuerdo lo que prevé es la declaración de origen. Eh, Mercosur tiene como opción hasta ahora el certificado, pero obviamente para tener preferencia digamos, de la forma que veníamos operando hasta hoy, obviamente no es la misma, porque el acuerdo no me pide ese certificado que por ahí veníamos aplicando hasta ahora. O sea, acá me está dando dos opciones, o la declaración de origen en función de una fórmula que está expresada ahí en el 3C, en el anexo 3C, que es eso que ven, nada más, que esa versión española es muy cortito, son esos tres renglones y nada más. Digo, salvo esto, no me pide otra cosa. Entonces, el otro certificado, si es que venían utilizando algún otro certificado antes que esto, obviamente dejará de estar operativo. ¿Es esto lo que vale? O la aplicación, la opción del certificado de origen Mercosur. Pero serían o uno u otro, o la declaración o el certificado de origen Mercosur para acompañar una exportación dentro de lo que es el acuerdo Mercosur-Unión Europea. ¿Mm? De algo de lo que no hablé, digo, si no hay más preguntas, mírense para Sí. este, Podemos continuar. claro. Sí. No, por ahí, porque son casos muy específicos y yo no sé si tiene sentido entrar en los detalles, pero hay casos, sobre todo de exportación, de mercaderías que tienen cupos y que todavía no está resuelto, porque esos cupos, salvo, por ejemplo, de la parte automotriz, donde sí adjudicaron tanto para Brasil, tanto para Argentina, tanto para Paraguay, tanto para Uruguay, eh, no está determinado, o sea, el cupo es para Mercosur para un montón de mercaderías y no, o sea, todavía no se pusieron de acuerdo dentro del Mercosur de cómo va a ser el reparto de esos cupos. O sea, hasta ahora es bueno, como los casos de cupos que si alguien maneja mercaderías con cupos, sabe que es el que llega, o sea, por orden de llegada. Si llegué primero, uso el cupo. Si llegué tarde, me lo perdí. Por el momento es así. Mercosur no se puso de acuerdo todavía, pero siguen trabajando y la idea es, bueno, tratar de llegar al 1 de mayo, a ver si con una respuesta o por lo menos con algún proyecto más o menos viable para ponerse de acuerdo respecto a la aplicación de estos cupos, ¿no? Si no, puede llegar a ser medio caníbal el tema. Pero se supone que esto se va a solucionar. Por lo menos hay hay buena predisposición al respecto de ponerse de acuerdo para llegar a una fórmula que convenza a todos, ¿no? Pero yo después en realidad no veo mm, más problemas, sobre todo esto, desde el punto de vista operativo. Después, sí, hay temáticas puntuales, ya ven que la parte vitivinícola, la parte de las carnes, todo tiene un cupo, cuestiones así muy puntuales respecto de cupos chiquititos, respecto de, por ejemplo, ahora que digo carnes está previsto, lo dice el acuerdo, lo dice en el 2-1 para Expo. No, claro, lo dice acá cuando habla de los cronogramas, en el 2A, dice, porque se- por ahí si tienen ganas de divertirse, esto es bastante complicado, porque acá está expresado todas las mercaderías, son 59 páginas, todo lo que tiene cosas raras. ¿Ven? Por ejemplo, lo que les decía respecto a la parte automotriz, ¿ven? Que tiene 15.500 unidades Argentina, 32.000 Brasil, 750 Paraguay y 1.750 Uruguay. Acá están los cronogramas, ¿eh? Dice año 0, año 1, año 2, año 3, ¿ven? Hasta el año 15 está previsto en base a los códigos, esos que veíamos al principio, ¿eh? Esto es lo que sale. Lo que pasa es que, claro, nosotros cuando lo ponemos en PCRAM ya lo traducimos y lo ponemos directamente de cómo, o sea, en qué consiste ese numerito, cómo se traduce. Directamente ya te dice que es el 20 y en el 2030 llega al 100. ¿M? Lo que veíamos recién era que este,
En el 2030 cero va a ser el 26, es el 26. 27, 28, 29, 30, o sea que en el año 4 llega al 100%. O sea que cuando nosotros vemos 20 en PCRAM, 20%, es porque en el acuerdo dice categoría 4. ¿Mm? Eso es lo que les decía al principio. Pero claro, esto después se va complicando y ven, por ejemplo, que esto es, igual obviamente esto empezarán, se ve ya discriminado, pero ven determinadas posiciones, estos son del sector automotriz, con distintos aranceles, fíjense, llega hasta el año 18 en este caso, para alcanzar el 100%. ¿Mm? O sea, 18 años va a llevar. En este lleva 25 años, porque al principio no hay preferencia. Siempre estamos en el régimen automotriz, por eso es que digo que por ahí hay casos puntuales que hay que analizar de a uno. En este caso, fíjense que entre el año 0 y el año 6 no hay ninguna reducción. La reducción recién aparece y no es la misma. Argentina y Brasil parten de un arancel diferente, de Paraguay y Uruguay, y obviamente partiendo de aranceles diferentes, la reducción es diferente. ¿M? Pero lo que vale es este porcentaje, porque sea cual sea el arancel a aplicar, este porcentaje es el que les determina el derecho a aplicar. Y el 100% recién se logra en 25 años. No creo que estemos todavía, o por lo menos algunos no vamos a estar seguramente. Este, fíjense, 30. Pero ahí está, ¿ven? Por ejemplo, esto que ya estamos hablando de productos más de la 1806, también tiene 10 años para llegar. Año 9 y años siguientes recién va a llegar. Y fíjense que la aplicación de la preferencia es, no es con una, o sea, no es, hay un derecho, o sea, 16,2% directamente para un continente, o sea, para un contingente de 1.710 toneladas métricas anuales. Estos cupos son los que les decía recién, que son los que Mercosur tiene que repartir, porque están otorgados a nivel global, a nivel Mercosur. La Unión Europea le da esto a Mercosur. Ajá, ¿y cómo nos repartimos acá? Eso es lo que están poniéndose de acuerdo, porque así como están estos del capítulo 18, van a ver que acá del capítulo 17, acá también del 18, eh, 2002, ¿ah? Lo mismo, tienen un derecho directamente dentro del contingente para un cupo. Fuera del cupo, fíjense que dice derecho fuera del contingente 14%, no es 14, es 12,6, porque el 14 era lo que estaba vigente en aquel momento, en el 2012, pero por lo que veíamos antes, por cláusula de nación más favorecida, no se va a aplicar el 14, obviamente se va a aplicar el 12,6. ¿En qué caso? ¿Eh? Fíjense, 12,6 casualmente le decía. ¿Por qué? Porque está aplicando una preferencia del 10%, ¿m? Sobre el 14. O sea que el primer año, básicamente acá no vamos a tener preferencia. Recién vamos a tener preferencia a partir del 1 de enero del 2027, o sea, del año 1. Este sería el año 0. Para este caso en particular, ¿no? Esta de la 200210. Y bueno, y así hay un montón de casos particulares con cupos, con cosas raras. Acá son los contingentes acá está de la Unión Europea, claro. Este, pero ya les digo, todo esto directamente o sea, aparece cuando consultan la posición. No hace falta que tengan que ir uno por uno, pero al menos lo que quería mostrarles es que hay casos raros. Inclusive hay algunos que están por precio que según el precio es una preferencia y si están por debajo de ese precio directamente no aplican la preferencia. ¿Mm? Eso también está contemplado en el acuerdo, pero obviamente cuando consulten la posición les va a tirar directamente en qué caso están y bueno, hemos tratado o estamos tratando en todo caso de aquello que no esté suficientemente claro, aclararlo lo más posible. Acá ven, por ejemplo, son quesos. ¿Mm? Quesos, mozzarella, excepto la mozzarella, dice. ¿Mm? Estos son algunos de los casos que creo que tienen relación con el precio también. Para productos lácteos, eh, mm, o sea, no es tan simple como no estamos acostumbrados a este tipo de acuerdos, no hay mucho antecedente
de acuerdo con este grado de complejidad a la hora de establecer la preferencia. Pero ya ven que es bastante extenso y el tema son casos puntuales, incluso algunos casos remiten a situaciones particulares de un país del Mercosur. Acá ahí habla de Brasil, acá se habla específicamente del caso de Paraguay, ¿m? Acá de Argentina y Uruguay, ¿m? Para el caso de azúcar. ¿M? Eh, y se pueden dar ya sea preferencias como, con cupos como de derecho, un derecho puntual, como veíamos al principio, de, que queda fija con un arancel fijo, ya no como una preferencia, sino como directamente como un arancel. ¿M? Pero bueno, insisto, son casos puntuales, cualquier cosa igual se puede, lo podemos charlar, salvo que alguno tenga alguna pregunta puntual, ¿no? Por Pero ahora creo, no hay ninguna otra pregunta. ninguna otra pregunta. Por ahí lo que pasa es que cuando uno se mete en estas cosas así tan puntuales, me parece que yo lo veo así rápido porque me parece que aburre al que no le interesa. O sea, el que está en la temática puntual de un producto, fenómeno, sí, genial. Pero si no es mi mercadería o no es mi caso, la verdad que es muy árido, ¿no? Es algo muy, que está fuera de mi dominio, diría Sí. el que me Bueno, está escuchando. anímense a hacer preguntas ahora que es el momento perfecto, ya que Ujú. estamos acá para esto. Ya que no hay ninguna, meto mi cuchara. Dale. Primero decirte que cuando entré hace un rato había 37 y hoy hay 34, así que a pesar de todo, la convocatoria ha sido interesante. Pero más allá de eso, yo te quería agradecer la cantidad de charlas que hemos tenido para que este sea el presente. Me parece que es lo que el comercio exterior necesita y no dedicarnos a sacar fotos en eventos que no construyen la exportación argentina. De mi parte, muchas gracias, Marcelo. Ujú. Por Sí, favor. la verdad que sí. Muchas gracias. Acá también agradece Franco Tuxiaro. Gracias por la iniciativa, a las autoridades, gracias. Y por supuesto a Marcelo. Pero no, la tanda de preguntas fue tan intensa que parece que quedaron todos claros. Y por supuesto, el que tenga alguna otra pregunta fuera de la charla, comuníquense con nosotros. Ahora les vamos a dejar acá escritos los correos y con muchísimo gusto van a ser resueltas y tendrán la respuesta que necesitan. Sepan además que van a poder volver a disfrutar esta presentación en nuestro canal Casipra Exporta. Y bueno, Marcelo, no sé qué quieres agregar. Por mi parte, agradecidísimo, como siempre, Ujú. muy claro todo. No, más que nada lo que me parece que es tratar, por eso les decía que lo más importante, por lo menos mi intención era contener. Contener en el sentido de no asustarse, decir, bueno, ¿qué es lo que se viene? No, bueno, aparentemente, o sea, no es distinto de lo que ya hemos manejado en otro tipo de acuerdos, son similares, tienen sus características particulares. Obviamente hay cosas que se escapan, pero insisto que la intención era más que nada operativamente que cómo vamos a trabajar a partir del 1 de mayo en estas situaciones, cuando sea IMPO o EXPO de la Unión Europea y cuál es el marco y por lo menos lo que sabemos hasta ahora. Seguramente, y eso los convoco a todos a que hagan todas las preguntas de acá hasta el 1 de mayo, pues seguramente algo se va a emitir desde la Argentina, desde algún organismo algo va a salir para aclarar el tema de si el certificado de origen es obligatorio o no, respecto de los cupos, respecto de la aplicación, esto que les decía de la nomenclatura 2012 con respecto a la nomenclatura actual, cómo va a ser el SIM para aplicarlo, porque si detectamos, por ejemplo, como les decía, casos donde el arancel que está comprometido en el acuerdo es inferior al actual, entonces se supone que la preferencia yo la voy a aplicar sobre el arancel inferior, no sobre el actual. Lo que no sabemos es si el SIM va a contemplar esto o no, o si habrá que autoliquidar. O sea, hay toda una serie de incógnitas
que de acá al primero seguramente se irán despejando. Y si no, será después del primero, porque no nos extrañemos que, bueno, que sobre la marcha se vayan resolviendo algunos de estos interrogantes, ¿no? Pero ya muchas gracias a todos, perdón por la lata por ahí que es medio, No, sobre no, todo cuando nada que perder. se vuelve un poco árido, o sea, yo trato de esquivar esos temas porque digo, se vuelve muy aburrido. Pero me parece que lo más importante es esto, o sea, tranquilizarnos y bueno, ¿con qué nos manejamos? Hasta acá, al menos parece todo muy sencillo. Eh, pero bueno, será cuestión de esperar a que la pelota empiece a rodar y ahí nos enteraremos cuáles son las dificultades. ¿Mm? Muchas Así gracias es. a todos por la paciencia. ¿Mm? Gracias a vos, Marcelo. Gracias por tu explicación y gracias a todos los que hoy nos acompañaron. Recuerden Gracias, el Marcelo. próximo miércoles. Gracias, Marcelo. Gracias, Excelente Liliana. todo. Gracias a ustedes. Gracias, presidente.